Historia de la herencia mendeliana. La herencia mendeliana se refiere a los principios de la herencia genética que fueron descubiertos por monje austriaco Gregorio Mendel, 1822 a 1884. En 1866 publicó los resultados de sus experimentos, demostrando que la herencia biológica era un hecho explicable y predecible a través de una serie de leyes. La genética es la ciencia que estudia la transmisión, expresión y evolución de los genes, segmentos de ADN que controlan el funcionamiento, el desarrollo y la apariencia final de los organismos. En 1902, Walter Sutton y Theodore Boveri, de forma independiente, plantean la teoría cromosómica de la herencia en la que se indica que los genes están situados en los cromosomas. Las leyes de Mendel. Mendel vino motivado por 5 afortunadas decisiones a la hora de diseñar y analizar sus experimentos. 1. La elección de la planta del guisante, planta autógama que se fecunda a sí misma, de sencillo cultivo, ciclo vital relativamente corto y que permite un fácil control de la polinización. 2. La selección de los caracteres discretos como el color de la flor o la textura de las semillas. 3. Comenzar estudiando cada carácter por separado. 4. Analizar estadísticamente el resultado de los cruces. Y por último, la quinta, elegir caracteres no ligados cuando estudiaba la herencia simultánea de dos de ellos. Ley de segregación. La segunda ley de la distribución independiente de Mendel establece que los alelos de dos o más genes diferentes se reparten en los gametos de forma independiente, el uno del otro. En otras palabras, el alelo de un gen que recibe un gameto no influye en el alelo que recibe de otro gen. Ley de la combinación independiente. Según la tercera ley de Mendel o la ley de la combinación independiente, los miembros de parejas alélicas diferentes se segregan o combinan independientemente unos de otros cuando se forman los gametos. Grupos sanguíneos humanos. Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes en la capa exterior de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. En nuestra especie se han encontrado varios antígenos asociados a las células sanguíneas, lo cual ha permitido establecer lo que conocemos como grupos sanguíneos. Existen dos sistemas, que es el sistema ABO y el sistema RH. Teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas fueron descubiertos en 1842, 2 años después de que se redescubrieron las leyes de la herencia. En 1902, Walter Sutton y Theodore Boveri, de forma independiente, relacionan estas leyes con los movimientos que los cromosomas experimentan durante la meiosis. Nace de esta forma la teoría cromosómica de la herencia, que señala que los genes están situados sobre los cromosomas ordenados y de forma lineal. Existen dos tipos de células, las células diploides y las haploides. En las diploides, los cromosomas se encuentran en parejas, y en las haploides, las células que presentan un solo juego de cromosomas. También existen los cromosomas homológicos, que de esta manera se les llama a los miembros de un mismo par cromosómico. Sistema ABO. Este sistema se utiliza para agrupar a los diferentes grupos de sangre humana. El fenotipo A presenta en su plasma anticuerpos contra el antígeno B, que llamaremos anti-B. El fenotipo B lleva anti-A. El fenotipo O manifiesta ambos anticuerpos, anti-A y anti-B. Y el fenotipo AB no lleva asociado ningún anticuerpo contra los antígenos A y B. Cromosomas sexuales. Los seres humanos y la mayoría de los mamíferos tenemos dos cromosomas sexuales, X y Y, que en combinación determinan el sexo de una persona. Las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células, mientras que los hombres tienen uno X y uno Y. Inactivación del cromosoma X. El corpúsculo de Barr
es una masa de cromatina que se forma por la inactivación de uno de los cromosomas X en las células somáticas de las hembras de mamíferos. El corpúsculo de Barr solo se observa en las células que tienen más de un cromosoma X, por lo que los varones no lo tienen. Las mujeres tienen uno y las personas con cromosoma X extra tienen más de uno. La inactivación del cromosoma X ocurre al azar al principio de la vida embrionaria y puede causar mosaicismo, que es la presencia de dos poblaciones celulares con distintos fenotipos para los genes situados en el cromosoma X. Un ejemplo de mosaicismo es la distrofia muscular de Duchenne, que afecta solo a algunas células musculares de las mujeres heterocigotas. Meiosis. La meiosis es un tipo de división celular que produce células sexuales o gametos, que tienen la mitad de los cromosomas que la célula original. La meiosis es importante para la reproducción sexual, ya que permite la combinación de los cromosomas de los padres en el nuevo individuo. Profase 1. En la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean 2 a 2 punto por punto a lo largo de toda su longitud, formando lo que se denominan bivalentes. También reciben el nombre de tétradas en referencia a las 4 cromátidas del bivalente. El apareamiento de los homólogos tiene una importancia extraordinaria. A través de él se produce el fenómeno citológico del entrecruzamiento, mediante el cual se lleva a cabo la recombinación génica, el intercambio de genes de un cromosoma homólogo a otro. Metafase 1. En esta fase, los bivalentes, mediante sus centrómeros, se insertan en las fibras del huso adoptando una ordenación circular sobre la placa ecuatorial. Anafase 1. En la anafase 1 se separan los cromosomas de los bivalentes, emigrando N cromosomas, cada uno con sus dos cromáticas, a cada polo. Telofase 1. La telofase 1 es la última etapa de la meiosis, donde se forman dos células hijas haploides, es decir, con la mitad de los cromosomas que la célula original. En la telofase 1, los cromosomas se descondensan, se reorganizan las membranas nucleares y se divide el citoplasma. Cada célula hija recibe un cromosoma de cada par homólogo, con dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. La telofase 1 es importante para la reproducción sexual, ya que permite la segregación y la recombinación de los cromosomas. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de transmisión genética, los cuales son rasgos de un organismo, en los cuales pueden estar determinados por un único gen o por varios genes. Transmisión autosómica dominante. En este tipo de transmisión, tanto los homocigotos como los heterocigotos tratarán de manifestar el carácter. Un ejemplo que podemos ver es en la enfermedad de Huntington, en la cual pues es causada por un único gen dominante, situado en el cromosoma 4, que provoca un deterioro progresivo del sistema nervioso central y que conduce a la pérdida de control motor y a una demencia progresiva. Cuando se estudió por primera vez, se comprobó que siempre uno de los progenitores del paciente, estando afectado, pone en evidencia su carácter dominante. Transmisión autosómica recesiva. En este tipo de transmisión, solo los homocigotos presentarán el carácter, por lo que cada uno de sus progenitores deberá tener al menos un alelo en su genotipo. Los heterocigotos no manifestarán el rasgo, pero son uno de los portadores del alelo causante del mismo y dependiendo del genotipo de su pareja tendrán diferentes probabilidades de presentarse desencia con el carácter en cuestión. Transmisión ligada al sexo. El mayor número de los trastornos asociados a los cromosomas sexuales suele localizarse en el cromosoma X y son normalmente de carácter recesivo. Los trastornos ligados a genes recesivos situados en el cromosoma X solo se manifiestan en las mujeres cuando están en homocigosis, mientras que en los varones se manifestará en el momento en que lo porte su único cromosoma X. Genes holándricos son aquellos que están situados en el cromosoma Y en la parte no homóloga con el cromosoma X. Su herencia en condiciones normales es siempre de padres a hijos varones, ya que dicho cromosoma sigue en línea de herencia. Por último, la herencia no nuclear. Constituyen un tipo de herencia caracterizada por los genes que se encuentran en las estructuras no cromosómicas.
Las mitocondrias son los lugares en los que se encuentra este tipo de genes. El modo de herencia es fundamentalmente de la madre a los hijos, ya dado el caso que el óvulo es el que contiene la mayor parte de las mitocondrias.